Muy buenos días, hermanos. Es de gran bendición estar otro domingo más aquí para compartir la palabra, para dar gracias y para darles alabanza a Dios por tantas bendiciones que nos da. Y quiero que me acompañen, por favor, a orar. Padre, te damos muchas gracias por cada una de las bendiciones que nos das día a día, desde que no nos falta alimento, tenemos donde dormir, una cama, nos cuidas, nos proteges, toda esa lluvia de bendiciones que tú nos das día a día y sobre todo la más grandiosa que es que somos ahora hijos tuyos y que tenemos esa salvación y que tú nos cuidas y nos proteges, Señor. Muchas gracias por esas grandes bendiciones que nos das. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hermanos, quiero que me acompañen a dar gracias también con un versículo el día de hoy, que es Isaías 61:10. Por favor, Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Muchas gracias, hermanos. Señor.
Alabanza 265, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. El fruto es paciencia, benignidad, bondad y fe. El fruto del Espíritu es mansedumbre y templanza. Vivamos por el Espíritu y andemos siempre en él. Vivamos por el Espíritu y andemos siempre en él. El fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. El fruto es paciencia, benignidad, bondad y fe. El fruto del Espíritu es mansedumbre y templanza. Vivamos por el Espíritu y andemos siempre en él. Vivamos por el Espíritu y andemos siempre en él. Padre, te queremos dar muchas gracias por tu palabra que nos dejaste para saber lo que tú dices aquí en tu palabra, por decir en Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice tu palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gracias que ya estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales por medio de tu Hijo Jesús. También dice el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Te seguimos dando gracias y alabando porque tú nos escogiste en tu Hijo Jesucristo antes de la fundación de este mundo. ¿Y para qué nos escogiste? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de ti. Dice, en amor nos predestinaste para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de tu voluntad. Muchas gracias por estas buenas cosas que tú has tenido para con nosotros, tus hijos, por medio de tu Hijo Jesucristo. Y gracias que nos has escogido desde antes de la fundación del mundo. Y así también el versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de tu gracia, que gratuitamente has impartido sobre nosotros en el amado. Todo esto fue para alabanza de la gloria de tu gracia, Señor, que gratuitamente has impartido sobre nosotros en el amado, en tu Hijo Jesucristo. Entonces, ¿para qué es todo esto? Para alabanza de la gloria de tu gracia. Esta iglesia te alaba, Señor, te bendice, te da gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros y esto
¿verdad? Esta alabanza, tú eres muy digno de ella. En nombre de Cristo, amén. Cuando miro las estrellas en el cielo por doquier, cuando veo que me y me muestra tu poder, cuando veo el sol radiante y la luna en su fulgor, todo habla por medirme que tú eres el creador. Alabanza 266. Satúrame, Señor. Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Bendíceme, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el gozo de tu amor, momento tras momento, oh Dios. Y déjame sentir el gozo de tu amor, momento tras momento, oh Dios. Envíame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir tu corazón de amor y al mundo proclamarlo, Dios. Y déjame sentir tu corazón de amor y al mundo proclamarlo.
por redención, la fuente carmesí. Jesús nos da la salvación, su vida dio por mí. La fuente sin igual allí, de vida y luz el manantial. Oh, gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí. Mi vida entrego a mi Jesús, las dudas Él quitó. Mi alma goza en su luz, mis deudas Él pagó. La fuente sin igual allí, de vida y luz el manantial. Oh, gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí. Cuán inefable gozo es saber que salvo soy. Mi Rey a mí es mi Jesús, al cielo se voy. La fuente sin igual allí, de vida y luz el manantial. Oh, gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí. Oh, gracia excelsa de mi Dios, profundo es el amor de mi Jesús, divina luz, Cordero Redentor. La fuente sin igual allí, de vida y luz el manantial. Oh, gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Padre, te seguimos dando gracias por tu palabra para nosotros, tu iglesia, y en Filipenses 4:6, tu palabra nos habla a nosotros y nos dice: por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Entonces, necesitamos darte gracias
alabarte, porque tú has dejado tu palabra para nosotros. Y así de esta manera, pues te damos gracias, y también porque en el versículo 4 tú nos dices a través de tu palabra: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les diré, regocíjense. Su gentileza o bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y así de esta manera tu palabra nos habla a nosotros. Es tu palabra la que nos habla a nosotros. Y gracias te damos por la Biblia, tu palabra, que es lo más importante que podamos tener aquí abajo en la tierra. Gracias por esta tu iglesia bíblica, Jesús, único camino al cielo. Y te pedimos ayuda para que la palabra nos esté hablando a cada uno, y de esta manera estar creciendo espiritualmente, siendo maduros, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy buenos días, hermanos. Es de gran gozo para mí y bendición estar compartiendo nuevamente la cena del Señor con ustedes, hermanos. Y quiero que me acompañen, por favor, a Mateo 26:26. Y dice: mientras comían, Jesús tomó pan y, habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo: bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que de ahora en adelante no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hermanos, con gran gozo, quiero que me acompañen, por favor, con el cántico 524. Hay un precioso manantial de sangre de Manuel, que purifica a cada cual que se sumerge en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él, que purifica a cada cual que se sumerge en él. El malhechor se convirtió pendiente de una cruz. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús. Creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús. Y yo también mi pobre ser ahí logré lavar. La gloria de su gran poder me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar. La gloria de su gran poder
poder, me gozo en ensalzar. Eterna fuente carmesí, caudal de puro amor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, el pueblo del Señor. Se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. Hermanos, acompáñenme a orar, por favor. Padre, te damos muchas gracias porque el día de hoy nos permites estar aquí recordando la cena del Señor y sobre todo el gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz por cada uno de nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que no teníamos otro lugar a donde ir más que al infierno, y gracias a ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, ahora podemos ser somos hijos de Dios, somos ya tenemos esa salvación, y eso es un de gran regocijo para nosotros, el que nuestro Señor Jesucristo haya hecho ese sacrificio y nos haya dado tantas bendiciones, esas bendiciones que son innumerables para cada uno de nosotros. Muchas gracias a nuestro Señor Jesucristo y en el nombre de Él oramos. Padre, te damos gracias porque tú has puesto reyes y gobernantes en todo el mundo, Señor. Tú eres sabio, tú sabes qué es lo que necesitamos y has puesto todas estas personas como reyes, como gobernantes, para que nosotros vivamos tranquilamente, sosegados, y así, de esta manera, tú velas por nosotros, porque si no hubiera reyes y autoridades, esto sería algo desastroso, Señor. Y te damos muchas gracias por todos los gobernantes, y te pedimos que tú los ayudes, que tú les bendigas con vida eterna a todos los gobernantes que tú has puesto, Señor. Gracias te damos por todos los hombres que están en, en gobierno de todo el mundo, Señor. Tú lo has decidido así y te damos gracias. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Padre bueno, también te rogamos, mi Señor, por todos los matrimonios, para que tú seas el centro, Señor, de todos estos matrimonios, de nuestra congregación, para que nos puedas guiar, nos puedas instruir y llevar, Señor, por el camino correcto, para que de la misma forma nosotros, como padres de familia, podamos guiar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a la verdad. Poderlos instruir, poderles mostrarles, Señor, tu palabra, tus mandamientos, y hacer, Señor, de ellos hombres buenos, mujeres piadosas, para la gloria del Señor, para que puedan, Señor, dar testimonio del Dios vivo y del Dios verdadero. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, acompáñenme a dar gracias a nuestro Padre. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por lo que hemos aprendido de ti en la semana. Te quiero dar muchas gracias, sobre todo por el estudio que se está llevando del Seminario Bíblico de Puebla, donde algunos de nuestros hermanos se están capacitando para estar predicando tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, por cada uno de estos miembros
y te rogamos que este aprendizaje sea de gran utilidad para tu iglesia, sea un medio por el cual estemos edificando a tu congregación. Te rogamos esto y te damos gracias en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos. Nuevamente es un gusto estar con ustedes hoy en esta mañana, compartiendo de la palabra del Señor, alabándolo, exaltándolo, haciendo nuestras peticiones. Sabemos que Él siempre nos escucha y que siempre estará para nosotros, su pueblo, sus hijos. Acompáñenme en una oración, hermanos. Padre bueno, te damos tantas gracias hoy en este día, mi Señor, por un domingo más que nos permites compartir como hermanos la palabra que tú nos has dejado. Te rogamos, Padre, y te pedimos por todos los varones que vamos a compartir, para que seas tú, Señor, el que nos guíe, el que nos lleve y el que nos muestre lo que verdaderamente, Señor, quieres tú enseñar a tu iglesia, a tus hijos. Te rogamos, Señor, y te damos gracias por cada uno de nosotros. Te pido que nos animes, que nos ayudes a seguir adelante, Señor, compartiendo de tu palabra y llevándola siempre en el nombre de Cristo. Llevar la verdad a toda persona y a todo lugar, nunca avergonzándonos de ti, Señor, y siempre hablando con la verdad. Te pido por Sabás, te pido por Pepe, te pido por todos los varones, Señor, para que nos guardes y nos protejas. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Padre, te alabamos porque tú eres Dios, Señor del cielo y de la tierra, y porque has enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz para el perdón de nuestros pecados, y tú le resucitaste al tercer día y le ascendiste a tu diestra, y así de esta manera todos hemos creído que tú lo enviaste y que tu Hijo Jesús es nuestro Señor y Salvador de nuestros pecados. Te damos gracias, esta iglesia bíblica, Jesús único camino al cielo, por ese sacrificio que tú enviaste a tu único Hijo por los malvados de nosotros aquí abajo en la tierra. Muchas gracias te damos y te alabamos, Señor, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Padre, también te damos gracias y te seguimos rogando por los miembros enfermos de la congregación. Te damos gracias, pues sabemos que muchos de ellos ya están recuperados, ya están listos para volver a la alabanza presencial, a la adoración presencial, y te damos muchas gracias por ellos, Padre. Te rogamos también por todos aquellos miembros de nuestra congregación y de otras congregaciones a través del mundo que están padeciendo la enfermedad. Te rogamos que tú brindes esa fuerza que tanto es necesaria en estos tiempos, Padre, para que se puedan soportar estas pruebas y salir victoriosos de ellas. Confiamos en que tú ya nos has dado la victoria sobre todas estas cosas por medio de tu Hijo Jesucristo. Te rogamos, Padre, que tú estés ahí con nosotros dándonos consuelo a través de tu palabra, y que esto resulte en mayor honra y gloria para tu nombre. Te damos muchas gracias en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Señor, también te rogamos por todos los jóvenes de la congregación, y aún, Señor, por los que no están en nuestra congregación. Te pido, amado Rey Celestial, que seas tú quien dirija sus pasos, que seas tú, Señor, el que les ayude a seguir llevando, Señor, tu palabra, tus mandamientos, tus preceptos. Ayuda a todo aquel joven, Señor, que por falta de un padre de familia, por una cabeza de hogar, no ha podido ser instruido en el camino del Señor, para que alguien, Señor, o alguno de nosotros
pueda enseñarle y mostrarle el Evangelio de Cristo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Hoy quisiera solamente compartirles una lectura, espero que sea de edificación. Es Primera de Juan, capítulo 1 al capítulo 2, versículo 6. Vamos a comenzar, capítulo 1, 1. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él andó. Que Dios los bendiga, hermanos. Buenos días, hermanos. Nuestro Padre Celestial permite que enfrentemos circunstancias difíciles para que crezcamos en la fe. Y en medio de todo nos invita a pedirle sabiduría para que sepamos cómo reaccionar ante las pruebas. En Santiago 1, del 2 al 12, dice el 2: Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que les falte nada. Pero si alguno de ustedes se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos, pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. Porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece.
Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Hermanos, ahora acompáñenme por favor al Salmo 138 para alabar, exaltar a nuestro Señor. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos. Extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Hermanos, grandes son las promesas de nuestro Señor. Cuando nos vemos en angustia, en tristeza, en soledad, aquí vemos unas promesas muy grandes de nuestro Dios hacia nosotros. Aquí dice que al humilde Él lo atenderá, y si andamos en angustia, Él nos vivificará, mas al altivo lo verá de lejos. Nuestro Padre cumplirá su propósito en nosotros también, hermanos, así que no nos desanimemos y sigamos adelante. Pues hermanos, quiero que me acompañen a leer Mateo capítulo 12 para continuar con el aprendizaje de la palabra del Señor, y me gustaría que me acompañaran en oración. Señor, muchísimas gracias te damos por tus maravillas, por tus bondades, por todo lo que nos vas a mostrar a través de tu palabra. Gracias porque la dejaste para aprender más de ti, de tu voluntad y de lo que quieres que nosotros hagamos en nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que tú nos dirijas haciendo tu voluntad el día de hoy, y que tengas compasión de nosotros, mostrándote a cada uno, mostrando tu voluntad, y más allá, que abras nuestro entendimiento para comprender tus verdades. Nos ponemos en tus manos y rogamos porque tú dirijas mis palabras para compartir estas enseñanzas que me has mostrado y que pues quieres que nosotros entendamos como congregación. Te alabamos y te honramos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar entonces con Mateo capítulo 12, y me gustaría que me acompañaran a leer por favor todo el capítulo, y después entramos a los temas en particular, que son varios los que vamos a tocar el día de hoy. Mucha enseñanza en esta palabra, mucha pues sabiduría que podemos encontrar en la palabra del Señor. Entonces me ayudan a leer, perdón. Capítulo 12. Por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Cuando lo vieron los fariseos, le dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Acusadores como Satanás. Pero él les dijo: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no les era lícito comer, ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? ¿O no han leído en la ley
que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Pues les digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero si hubieran sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubieran condenado a estos inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de ahí, entró en la sinagoga de ellos. Y he aquí, había ahí un hombre que tenía la mano seca, y para poder acusarle, le preguntaron diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Usan la astucia, Satanás está trabajando en ellos porque son preguntas, como decimos en el lenguaje coloquial, con jiribilla, buscando la manera de hacer caer, entre comillas, a nuestro Señor Jesucristo, pero sabemos que Él tiene el conocimiento del corazón de estas personas. Pero vamos a continuar. Y Él les dijo: ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una sola oveja? Si ésta se le cae en un hoyo en día de reposo, ¿no le echa mano y la saca? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer bien en el día de reposo. Entonces dijo al hombre: extiende la mano. Y él extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él para ver cómo podrían destruirle. Mas Jesús, sabiéndolo, se retiró de ahí, y muchos le siguieron y los sanó a todos, y les advirtió que no revelaran quién era él, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: miren, mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Sobre él pondré mi espíritu, y las naciones proclamarán justicia. No contenderá ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. Solo quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea, hasta que lleve a la victoria la justicia. Y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Entonces le trajeron un endemoniado ciego y mudo, y lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía. Y todas las multitudes estaban asombradas y decían: ¿acaso no es este el hijo de David? Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y si yo expulso los demonios por Belcebú, ¿por quién los expulsan sus hijos? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces saqueará su casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este siglo ni en el venidero. O hagan bueno el árbol bueno y su fruto, o hagan malo el árbol malo y su fruto, porque por el fruto se conoce el árbol. Camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca las cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Y yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por sus palabras serán justificados, y por sus palabras serán condenados.
Entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero respondiendo él les dijo: Una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se les dará sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio. Continúa en el 42. La reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y miren, algo más grande que Salomón está aquí. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran ahí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Mientras él aún estaba hablando a la multitud, he aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera deseando hablar con él. Y alguien le dijo: he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera deseando hablar contigo. Pero respondiendo él al que se lo decía, le dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí, mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Versículos llenos de enseñanza, de sabiduría y de amor para nosotros. Y son versículos que nos ayudan a entender muchas cosas importantes, que nos ayudan a comprender acerca de cuál es el significado del Día del Señor, pero más que del Día del Señor, habla acerca del sábado o el sabbat, que era considerado por los judíos algo intocable, ¿no? Que era muy importante para ellos, pero para nosotros como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, no lo consideramos de esa manera, y vamos a dar un poquito de la explicación por qué. Jesús es el Señor del sábado, del versículo 1 al versículo 8. Es interesante que ahora como creyentes no guardamos el sábado como el día de reposo, ya que fue un mandamiento para la nación judía. Nosotros no somos judíos, por lo tanto no tenemos la obligación de guardar ese mandamiento. Pero ahora bajo la gracia en Cristo guardamos el día del Señor. Y ese día del Señor es el primer día de la semana, considerando muchas cosas y factores que son importantes para nosotros como creyentes, pero más allá, la revelación de Dios a nosotros en el primer día de la semana y los eventos que han sucedido, no por casualidad, sino por la dirección de nuestro Dios. El primer día de la semana es el domingo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo venció la muerte el domingo, resucitó el domingo. Vamos a leer Juan capítulo 20, versículo 1, y veamos por qué estoy haciendo este comentario. Juan capítulo 20, versículo 1 dice: y el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Repito, y el primer día de la semana es referente al día domingo. El domingo es el primer día de la semana y fue cuando nuestro Señor Jesucristo se manifestó o resucitó venciendo la muerte con poder. Y es parte de lo que nosotros como creyentes confiamos en fe. Tenemos esa fe en que Él lo logró, venció la muerte y nos da la resurrección, o nos da más bien la redención por su sacrificio en la cruz, quebrantando su cuerpo y derramando su sangre y resucitando al tercer día con poder. Más adelante vamos a ver la analogía que hace
nuestro Señor Jesucristo con Jonás, pero es parte del testimonio que Él está dando a los discípulos. Entonces, aquí nos damos cuenta que el primer día de la semana Él resucita. Vamos a leer en Juan capítulo 20, versículo 19. Interesante, perdón hermanos, es interesante ver cómo nuestro Señor Jesucristo se ha manifestado a los discípulos también los domingos. Vamos a ver en Juan capítulo 20, versículo 19, dice: y entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. ¿Qué día? El primer día de la semana, que es el domingo. Otra manifestación de nuestro Señor Jesucristo está en Juan capítulo 20, versículo 26. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos, y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a ustedes. ¿Coincidencia? De ninguna manera. Nuestro Señor Jesucristo nos muestra que el día del Señor es el día domingo. Vamos a ver otra manifestación de esto en Hechos 2:1, que es el Espíritu Santo dado a los creyentes. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, el día de Pentecostés se celebraba el primer día de la semana. Estaban todos juntos en el mismo lugar. Y sabemos que en estos versículos más adelante se manifiesta el Espíritu Santo en los discípulos en forma de lenguas, entonces lenguas de fuego. Entonces aquí es donde se manifiesta esto, coincidentemente, el domingo. Continuamos, otra manifestación más. Los primeros discípulos se encontraban los domingos para partir el pan. Hechos 27. Hechos capítulo 20, versículo 7, que dice así: y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. El primer día de la semana, cuando estaban reunidos para partir el pan. Entonces, estas son unas de los argumentos, si lo podemos decir así, que tenemos como hijos de Dios, el por qué nos reunimos los domingos. Porque es mandato implícito del Señor. El Señor nos mostró que el domingo es el día del Señor, que es su día. Por lo tanto, nosotros con gozo debemos de estarnos reuniendo, debemos de estar alabando su nombre, glorificándole, y aparte, las primicias de nuestra semana son para el Señor. La semana no empieza con el lunes, la semana empieza con el domingo. Entonces, nosotros apartamos el primer día de la semana para agradecer al Señor por todas las bendiciones que hemos recibido en la semana anterior y por las bendiciones que Él nos va a mostrar en la semana que comienza el domingo. Vamos a ver también que es un día señalado por Dios para apartar ofrenda o el dinero para la obra del Señor. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2. Primera de Corintios 16, 1 y 2. Dice: ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también como instruía las iglesias en Galacia, que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. ¿Cuándo? El primer día de la semana. Por eso, hermanos, la ofrenda, el recordatorio de la mesa del Señor, el tiempo de alabanza, el tiempo de adoración, lo hacemos el domingo por gratitud al Señor y por obediencia a Él. Él nos está mostrando en su palabra cuál es su voluntad acerca de estos días. Por eso nosotros no guardamos el Sabbat, porque es un mandato del Señor, y el Sabbat era una ley para el pueblo judío. Nosotros, como hijos de la gracia, tenemos ese privilegio de reunirnos el primer día de la semana para honra y gloria de nuestro Señor. Vamos a continuar con los versículos 9 al 14. Regresamos a Mateo capítulo 12, del 9 al 14. Y todo esto, hermanos, derivó
la acusación de los fariseos con los discípulos de que estaban recogiendo grano o semillas en el día de reposo. Cómo ellos se desvían al grado de querer acusar a los hijos de Dios, como Satanás lo ha hecho por todo el tiempo que está obrando en las personas. Él acusa a los hijos de Dios ante nuestro Señor para hacernos ver mal. Pero Dios conoce nuestros corazones. Entonces, en este caso, nuestro Señor Jesucristo dice que Él es más que el día de reposo. Y sabemos que así es, porque Él viene ya como Rey, como Mesías, a presentarse a los judíos, y los judíos no lo quieren aceptar. Entonces Jesús sana en el día de reposo. Dice el 9, pasando ahí, entró en la sinagoga y sana a la persona. Y fíjense cómo astutamente los fariseos quieren hacer caer a nuestro Señor, y dice en el versículo 10, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Lo quieren hacer caer con una pregunta capciosa. Entonces nuestro Señor, conociendo sus corazones, les hace una analogía con una oveja. Y los fariseos eran ambiciosos. Entonces, por varias razones, hizo esta analogía pensando en que, conociendo sus corazones, ellos podían responder y decir, pues si yo nada más tengo una oveja, me va a costar y no quiero perder ni siquiera un centavo. Así es que si la oveja cae en el pozo, yo voy por ella porque no voy a tener pérdida. Y por eso les dice, entonces, perdón, ¿qué hombre de ustedes que tenga una oveja, si ésta se cae en un hoyo en el día de reposo, no le echa mano y la saca? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por tanto, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Él está instruyendo que está haciendo la voluntad de Dios, haciendo el bien en el día de reposo, y rompe el paradigma del Sabbat, porque Él es el dueño, Él es el Señor del sábado, y Él puede hacer lo que le plazca, siendo el Dios y Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, otra muestra de fe es la del hombre, porque en cuanto el Señor le dice, extiende tu mano, Él extiende en fe y fue restaurada. Entonces aquí vemos la fe del hombre que confía en nuestro Señor Jesucristo, porque con su simple palabra Él es sanado. Entonces vemos cómo la fe es la que está haciendo que las personas crean, que las personas cambien, que las personas agraden al Señor haciendo su voluntad. Cosa que les faltaba a los fariseos, no tenían fe. Por lo menos en nuestro Señor Jesucristo no tenían fe. Vamos a continuar. En el versículo 15 al 21 habla acerca de la sanidad para todos. Dice, mas Jesús, sabiendo que los fariseos querían destruirle, y Jesús, sabiendo lo que estaba pasando en sus corazones, se retiró de ahí, y muchos le siguieron, y les sanó a todos, y les advirtió que no revelaran quién era Él. ¿Y esto por qué razón? Nuestro Señor Jesucristo no quería adelantar los tiempos, y no quería que se generara un movimiento revolucionario, haciendo que a Él lo consideraran como un héroe, pero que se desvirtuara el plan por el cual Él iba por el cual Él venía a este mundo, que era redimirnos de nuestro pecado muriendo en la cruz. Si la gente lo consideraba como un héroe, podría generarse un movimiento que no era agradable al Señor, y esto sutilmente lo utilizaría Satanás para que nuestro Señor Jesucristo no cumpliera su obra, cosa que gracias a Dios no sucedió. Muy bien, continuamos. Pecado imperdonable, del capítulo 12, versículo 22 al 32. Entonces dice, le trajeron un endemoniado ciego y mudo, y lo sanó de manera que el mudo hablaba y veía. Y todas las multitudes estaban asombradas y decían, ¿acaso no es este el hijo de David? Los fariseos se dan cuenta que la gente está reconociendo a Cristo como el Mesías.
Y eso Satanás lo utiliza con los fariseos, queriendo ellos denigrar, o no denigrar, sino menospreciar el poder de nuestro Señor. Porque decían, Él sana o expulsa demonios por el rey de los demonios. Y Jesús les da la enseñanza diciendo, bueno, si yo lo hago, ¿cómo puede estar Satanás en contra de él mismo? Si así fuese, entonces el reinado de Satanás se acabaría porque estaría dividido. Y no es así. Y comienza con la analogía del árbol. Entonces, es interesante cómo los judíos quieren hacernos, o querían hacer caer a nuestro Señor, pero Él siendo Dios, obviamente, no iba a fallar. Y aquí les digo, habla acerca nuestro Señor del árbol, cómo un árbol bueno puede dar fruto malo, o viceversa, como un árbol malo puede dar fruto bueno, que es lo que estaba haciendo, entre comillas, nuestro Señor Jesucristo a los ojos de los fariseos. Nuestro Señor Jesucristo expulsaba demonios, sanaba cojos, sanaba enfermos, daba vista a los ciegos, que es algo que está mencionado en el Antiguo Testamento, en Isaías. Estaba cumpliéndose la palabra del Señor, algo bueno, y los fariseos decían que venía de alguien malo, de Belcebú, del señor o reino o el rey de los demonios, que Belcebú es una palabra que quiere decir señor de estiércol. Entonces es algo denigrante, pero referente a Satanás. Obviamente nuestro Señor Jesucristo no tenía el poder de Satanás, estaba haciendo su voluntad y demostrando su poder, confirmando la palabra, haciendo estos milagros. Entonces, el pecado imperdonable aquí es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice el Señor que cualquier blasfemia se puede perdonar, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se puede perdonar. Del versículo 22 al 32. Dice en el 32, y cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. ¿Por qué razón? El que nos ayuda a entender la voluntad de Dios es el Espíritu Santo. El que nos abre el entendimiento es el Espíritu Santo. Y si tú blasfemas contra el Espíritu Santo, no permites que tus ojos sean abiertos, digo, hablando en tercera persona, no se permite, o la persona no permite que sus ojos sean abiertos, su venda de los ojos sea quitada para entender la palabra del Señor. Entonces, por eso se le considera el pecado imperdonable. Del versículo 33 al versículo 37 es la analogía del árbol acerca de cómo un hombre bueno puede hacer cosas malas o un hombre malo puede hacer cosas buenas. Dice el hombre bueno en el 35, de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. También vemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú tienes lo negativo en tu corazón, vas a hablar cosas malas. Por eso rogamos al Señor que cambie nuestros corazones para hacer más conforme a la voluntad de Él y hablar lo que a Él le agrada y hacer lo que a Él le agrada y decir lo que a Él le agrada. Continuamos con el versículo 38 al 42 y es la analogía que les comentaba acerca de Jonás. Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el pez y fíjense cómo Jonás está en el agua, entra al agua porque es aventado del barco, cae al agua, el pez se lo come, se lo traga y está 3 días y 3 noches y después él es expulsado en la tierra para poder continuar con la voluntad de Dios. Y la analogía aquí es como el bautismo, cuando muere, que es sumergido en el agua, y cuando resucita al salir del agua. En el caso particular de Jonás, es más allá, es un simbolismo de nuestro Señor Jesucristo, porque coincidentemente, y lo digo otra vez entre comillas, son 3 días y 3 noches. El mismo tiempo que nuestro Señor Jesucristo pasó después de su muerte a su resurrección.
que, confirmo, fue el día domingo. Entonces, dice, una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se les dará sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí. Y está diciéndoles o está mostrando parte del futuro en que el pueblo de Israel no confió en ese mensaje de nuestro Señor. Pero el pueblo de Nínive sí. Confió en que iba a venir un Mesías y el Mesías es nuestro Señor Jesucristo. Continuamos del versículo 43 al versículo 45. Habla acerca del espíritu inmundo. Y aquí es una analogía también del pueblo de Israel. Nuestro Señor Jesucristo está hablando en parábolas. Y aquí muestra cómo el pueblo de Israel es como el hombre y el espíritu inmundo viene a ser como el anticristo. Entonces vamos a ver qué pasa. Dice el 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Es curioso ver cómo este espíritu inmundo también hace referencia a la idolatría del pueblo de Israel. Vemos a través de la historia en la palabra del Señor que el pueblo de Israel fue un pueblo idólatra. Y sabemos que para Dios la idolatría es adulterio, es de una persona adúltera porque está considerando algo más importante que a Dios mismo. Por lo tanto, a través de la historia de Israel nos damos cuenta cómo el pueblo fue desde su cautiverio en Egipto fue siendo idólatra. Y llega el punto donde hasta hoy en día el pueblo de Israel ya no es idólatra. Ellos aparentemente hacen la voluntad de Dios cumpliendo la ley. Pero aquí es algo importante y es lo que hacen mención algunos comentaristas. Está esa parte donde el hombre empieza como a limpiar, o queda, como dice aquí, encuentra la casa desocupada, barrida y arreglada. Ya no hay idolatría en este tiempo en Israel. Pero hace referencia al tiempo de la tribulación, donde va a venir el anticristo, y ahí es donde dice, va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran ahí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Vuelvo a comentar, el hombre es el símbolo de Israel, o Israel es el símbolo, está ejemplificado por el hombre. El espíritu es la idolatría, y es cuando vuelve esa idolatría porque el pueblo de Israel va a idolatrar al anticristo. Entonces está haciendo esta analogía nuestro Señor Jesucristo, viendo al futuro y viendo lo que el pueblo de Israel va a hacer en desobediencia a su palabra. Por último, del versículo 46 al versículo 50 nos está mostrando que llega la madre y los hermanos de Jesús. Primero, interesante, ¿por qué llegaron a buscarlo? En contexto más o menos, bueno, podemos entender que ellos lo estaban juzgando como si estuviera desvariando. Entonces lo estaban buscando no de buena manera, lo estaban buscando para llevárselo secretamente y como que esconderlo, porque ellos pensaban que nuestro Señor Jesucristo estaba desvariando. ¿Por qué? Por todas las situaciones que estaban pasando. Ellos lo conocieron desde niño, desde bebé, y vieron que era una persona, entre comillas, normal. Pero cuando empieza a hacer este tipo de comentarios, de hablar con las multitudes, de hacer milagros, ellos pensaban que estaba desvariando y que estaba haciendo las cosas de una manera pues no agradable, y querían en secreto llevárselo. ¿Por qué? Porque era para ellos humillante el que su hermano, su hijo, estuviera en esa condición. Lo que no sabían es que estaba Dios mismo
haciendo su obra. Y dice aquí, mientras él aún estaba hablando a la multitud, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera deseando hablar con él. Y alguien le dijo, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera deseando hablar contigo. Pero respondiendo él al que se lo decía, le dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y volvemos a ver cómo la línea de sangre, que es el pueblo de Israel, y recordando que Mateo está escrito para los judíos, cómo esa línea de sangre, nuestro Señor Jesucristo también está viendo al futuro y dice, mi madre y mis hermanos, o sea, mi sangre, no son ellos físicamente. Mi sangre, o los que me van a seguir, dice, extiende su mano hacia sus discípulos y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y aquí incluye a todos aquellos que hemos creído en el sacrificio que hizo por nosotros. Ahí somos incluidos nosotros implícitamente en estas palabras, porque dice, todo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, es mi hermano, mi hermana y mi madre. Viene a ser como mi sangre. Y no su sangre física, sino venimos a ser parte de su cuerpo. Y podemos estar agradecidos porque nuestro Señor Jesucristo nos muestra su voluntad en estos versículos. Hay muchísima enseñanza más, podemos desglosar más, pero creo que con esto, hermanos, nos da un panorama grande de lo que está pasando en el capítulo 12. Nos ayuda a entender o a explicar hasta cierto punto por qué nos reunimos los domingos, por qué no guardamos el sábado, por qué confiamos en lo que nuestro Señor está diciendo y cómo fue que actuó en cada uno de los milagros. Vemos cómo Satanás obra a través de los fariseos queriendo hacer caer a nuestro Señor Jesucristo, y hoy en día la gente que no es crédula, la gente que no entiende la palabra del Señor, nos quiere hacer caer con sus sutilezas, y debemos de tener cuidado con eso. Debemos de tener cuidado y hacer la voluntad de Dios, confiando en que Él va a mostrar sus maravillas y sus milagros en cada uno de nosotros, haciendo valer que el Espíritu Santo trabaja y opera en cada uno de nosotros. Y orando porque nuestros familiares, nuestros seres queridos, no blasfemen contra el Espíritu Santo, porque ese es el pecado imperdonable. Y así también nos damos cuenta de cómo el pueblo de Israel rechaza al Señor, pero viene un juicio contra aquellos que lo rechazan. Y es donde también podemos estar orando porque nuestros familiares no caigan en eso y puedan ellos conocer a nuestro Señor Jesucristo. Agradezco, hermanos, que pues podamos estar de manera virtual aprendiendo de la palabra del Señor, y me gustaría que oráramos para darle gracias a Él. Señor, muchísimas gracias te damos por tu palabra, te damos gracias por tu voluntad, por tus maravillas y por toda tu enseñanza, rogando que nos ayudes a entenderla, aplicarla en nuestras vidas y llevarla con aquellos que nos rodean. Nos ponemos en tus manos para que tú nos dirijas conforme sea tu voluntad, en el nombre de Cristo. Amén. Hasta luego.